Él es Fritz Haber, premio Nobel y criminal de guerra. Salvó a miles de personas del hambre y también mató a miles de soldados utilizando gases mortales. A día de hoy su país no sabe decir si es un héroe o un villano, un orgullo o una vergüenza. Pero, ¿cómo hizo este hombre para erradicar el hambre del mundo? ¿Por qué su esposa se quitó la vida? ¿Es cierto que gracias a él tú estás vivo hoy en día? Buenas, me presento, soy Roberto y en el video de hoy tú serás un juez. Yo te contaré la historia de Fritz Haber, el polémico científico alemán que inventó los gases mortales. Y tú, al final del video, me dirás si tú lo consideras un héroe o un psicópata. Sin más nada que añadir, comencemos. Fritz Haber nació en el Imperio Alemán, en un sitio que pertenece a la actual Polonia, hijo de un famoso comerciante judío de tintes y colorantes. En esta historia su infancia no nos importa mucho, pero es relevante mencionar que, a pesar de ser judío, él se sentía muy identificado con el pueblo alemán y amaba muchísimo a su país. Esto lo hizo ser un patriota que, mediante la ciencia, siempre buscó apoyar a su país, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Él obtuvo un doctorado en química en la universidad. Él vivió su adultez temprana en la época de paz que hubo en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. En esa época, todos los países de Europa estaban viviendo un boom tecnológico y la población civil estaba creciendo gracias a estas tecnologías. A medida que la población seguía aumentando, había un dilema en el mundo que se conocía como la trampa malthusiana. Esta decía que mientras la población mundial siguiera aumentando, el mundo cada vez sería más pobre. El argumento era que la Tierra no tenía la capacidad de producir comida para tantas personas. ¿Y por qué se pensaba esto? Pon atención porque hablaremos un poquito de ciencia. ¿Desayunaste pan? Bueno, ese pan viene de una siembra de trigo. ¿Comiste carne? Esa vaca se alimentó de pasto. ¿Tomaste Coca-Cola? El azúcar viene de una siembra de caña de azúcar. Todo lo que comemos viene directamente de algún cultivo. La tierra en donde plantamos nuestros alimentos necesita de un elemento muy importante para que crezcan las cosechas. Esto es el nitrógeno. A medida que uno va sembrando más y más en un mismo terreno, la tierra va perdiendo nitrógeno. Mientras más nitrógeno pierda, el terreno va a producir menos comida. ¿Cuál es la solución a esto? Es tan simple como echar nitrógeno a la tierra en forma de fertilizantes. ¿Y entonces cuál es el problema? El problema radicaba en que en su momento no existía la manera de fabricar fertilizantes, por lo que la gente dependía de añadir estiércol a la tierra, lo cual no es suficiente para alimentar a la población mundial. En ese momento, todos los científicos del mundo estaban compitiendo entre sí para encontrar la manera de fabricar un compuesto llamado amoníaco, el cual contiene el nitrógeno que se utiliza para fabricar fertilizantes. La competencia la ganó Fritz Haber, quien en el año 1906 desarrolló el método para fabricar amoníaco usando solamente el aire, así tal cual. A este método se le conocía como sacar comida del aire. Luego, él junto a otro químico llamado Bosch diseñaron la manera de fabricar amoníaco de manera industrial. Y por muy sencillo que parezca, esto cambió totalmente el mundo. Europa empezó a florecer. El mundo ya no dependía del estiércol. El hambre ya jamás ni nunca sería un problema para Europa ni para el mundo. Por supuesto, esto entre comillas, porque claro, hoy en día todavía hay mucha gente que se muere de hambre, pero esto es más por falta de distribución que por falta de comida como tal. Por este logro, a Fritz Haber se le concedió un premio Nobel, pero esto pasó muchos años después. Y aunque él fue un justo ganador, fue muy criticado por los científicos de su época debido a su participación en lo siguiente que les voy a comentar. Anteriormente les mencioné que Fritz Haber, a pesar de ser judío, él se sentía más identificado con su identidad alemana. Todo su patriotismo lo demostró cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914. Haber se sentó en su laboratorio y estudió los gases venenosos. Él calculó cuál era la concentración y el tiempo de exposición necesarios para matar a un soldado en pocos minutos. De manera voluntaria, prestó sus conocimientos y servicios al ejército alemán para el desarrollo de gases tóxicos. Estos gases estaban prohibidos, pero la verdad es que en la guerra nadie respeta las reglas. Todas las potencias buscaron la manera de crear armas químicas. Al principio, otros científicos habían dado la idea de usar gas lacrimógeno para atacar a los soldados, pero Fritz dijo que que era mejor idea usar un gas que fuera más pesado que el aire para que este se quedara estancado en el piso. La idea era que estos gases fueran lanzados en las trincheras enemigas y así los soldados tuvieran dos opciones: salir de las trincheras y verse expuestos para ser aniquilados o quedarse en las trincheras y básicamente morir por culpa del gas. Muy pronto comenzada la guerra, el ahora capitán Fritz lideró un equipo para crear la primera arma química de la historia, el gas dicloro. El gas lo transportaron hasta las trincheras usando unos cilindros muy parecidos a los extintores de incendios. El gas no podía ser lanzado cualquier día, tenía que esperar que el viento estuviera a favor. Ese día fue el 22 de abril de 1915, el primer ataque con gas mortal en la historia de la humanidad. Las víctimas de este ataque fueron los soldados
soldados franceses. Cuando el coronel de esos soldados le tocó dar el informe de lo que vio, dio la siguiente descripción. Estaban corriendo como locos, pedían agua a gritos, estaban escupiendo sangre. Algunos incluso estaban rodando por el suelo, buscando respirar de manera desesperada. Sin duda, estaban todos demacrados. Para que tengas idea de lo horrible que fue esto, si tú inhalas gas dicloro, tus pulmones se irritarán tanto que tendrás que producir mocos en cantidades industriales, tanto que te ahogarás y quedarás fuera de batalla. Si tienes mucha suerte, quedarás todo malherido, pero vivo. Ese día murieron más de 1000 soldados franceses. Los alemanes fueron al ataque y tomaron más de 2000 prisioneros y robaron 50 armas. En los siguientes 2 días, los alemanes siguieron usando más gas dicloro para dejar un total de 5000 soldados enemigos eliminados y más de 15000 heridos. A Haber se le criticó mucho diciendo que había creado un arma inhumana, a lo que él respondía de manera un poquito cínica diciendo que la muerte es la muerte, no importa cómo ocurra. Él también veía a los gases como el futuro de la guerra y pensaba que cualquier persona que criticara a los gases no era más que un simple iluso. Existe una cita de él muy graciosa que dice lo siguiente: muchos espadachines en su tiempo criticaron que el uso de armas de fuego era para cobardes. Ahora las personas que usan armas de fuego critican que los gases son para cobardes. A pesar de todo, con el paso de la guerra, el gas fue fácilmente contrarrestado con el uso de máscaras de gas, las cuales también fueron diseñadas por Haber. Es decir, él creó el gas y también creó la defensa para ese gas. Dentro de lo que cabe, el gas no mató a mucha gente en la guerra, pero sí logró inhabilitar a muchos soldados. Entre muchos científicos que criticaron a Fricks, había una persona muy particular, la señora Clara Immenwacht, su esposa. A medida de que Fricks estaba más involucrado con la guerra, ella se sentía más infeliz. Un día, sin poder soportarlo más, se dio un disparo en su pecho. A Fricks esto le afectó bastante. Nah, mentira, estoy bromeando. A este señor no le importaba pero nada, no le importaba nada. De hecho, su hijo, de 13 años, se enteró de la escena primero que él, y Fricks simplemente los dejó allí a los dos y se fue al campo de batalla a seguir trabajando para la guerra. Su patriotismo estaba por encima de su matrimonio. Alemania perdió la guerra y quedó endeudada, y Fricks seguía mostrando su patriotismo a Alemania. Él aún mantuvo su estatus como científico y también como empresario, y buscando ideas nuevas para ayudar a su país, intentó buscar la manera de poder extraer oro del agua del mar, con el propósito de ayudar a Alemania a pagar su deuda. Su causa era muy linda, pero los experimentos concluyeron que es posible sacar oro del agua, pero no era rentable. Él también siguió ayudando al Estado alemán a desarrollar armas químicas para otros países. Él llegó incluso a viajar a Japón para conocer al dueño de una farmacéutica. Su triste final empezó a llegar en los años 30, cuando el ascenso al poder del señor H ya era inminente. Alemania creó una ley en la que se prohibía que cualquier persona judía pudiera trabajar en cargos públicos. A pesar de que toda su vida Fricks siempre se identificó como alemán y siempre sirvió a los intereses de Alemania y que era cristiano, el nuevo gobierno lo seguía considerando judío y debía hacerle renunciar a su cargo como director. Luego se quiso hacer una excepción con él, ya que el gobierno reconoció el talento que él tenía para fabricar armas químicas. Pero luego él, de manera voluntaria, decidió renunciar, ya que la mayoría de sus ayudantes eran de origen judío y él quería ser solidario con sus compañeros. Eso ocurrió en 1934 y aquí simplemente su vida termina con una enfermedad cardíaca a los 65 años. ¿Qué conclusiones podemos sacar? La frase más famosa asociada a Fricks es la siguiente: en la paz, un científico pertenece al mundo, pero en la guerra, un científico pertenece a su país. Bajo esa idea, él desarrolló los fertilizantes que salvaron al mundo, pero también desarrolló las armas que ayudaron al ejército alemán y que fueron responsables de quitarle la vida a tantas personas de manera muy cruel. Después de conocer toda su historia, me gustaría simplemente saber qué opinas tú. ¿Para ti la guerra justifica lo que hizo Fricks o simplemente era un loco que se dejó llevar por su excesivo patriotismo? Te leo en los comentarios y te invito a ver mis otros videos aquí en mi canal. Sin más nada que decir, aquí Roberto se despide. Suscríbete y chao chao.